Hola, soy Javiera Larenas y en esta presentación les mostraré el análisis semiótico discursivo de la película El niño con el pijama de rayas, una película de Mark Herman basada en la novela de John Boyne, un género drama histórico. En la persuasión del mensaje, primero se utiliza la mirada infantil de Bruno para conmover al espectador y cuestionar la propaganda nazi. Gracias a esta perspectiva podemos ver la brutalidad del régimen filtrada por la inocencia de un niño que aún no entiende la magnitud de lo que ocurre. Además, la película no solo mantiene una actitud de denuncia, sino que busca cambiar la percepción del espectador, mostrando que el verdadero enemigo no es el niño judío, sino la ideología nazi como sistema totalitario de odio y exclusión. La carga emocional es muy fuerte porque vemos la amistad de Bruno y Chamuel separada por una reja, lo que refuerza idea de deshumanización, injusticia, etc. Todo esto se representa claramente en la escena del encuentro de Bruno y Chamuel después del distanciamiento de la pelea en el minuto 1, o sea, 1 hora con 5 minutos y 2 segundos. Esta secuencia muestra cómo, a pesar de la barrera física e ideológica, surge una conexión humana que desafía la propaganda y revela la inocencia infantil como un arma de resistencia simbólica. En el sistema de creencias, la historia refleja normas morales como la empatía, la justicia, la culpa. Y por otro lado, Bruno se muestra empático con Chamuel, pero a la vez siente culpa cuando por miedo no lo defiende ante el soldado Kotler. La película denuncia el racismo como una norma impuesta y la obediencia ciega al poder totalitario. Esta tensión se observa claramente en la escena donde Samuel come pastel que Bruno le da, y el soldado lo humilla por atreverse a aceptar el gesto de amistad de Bruno. El contraste entre la crueldad del soldado y la inocencia de los niños muestra que predomina una enseñanza de respeto a la vida y la memoria histórica. La amistad rota refuerza la importancia de educar para no repetir la discriminación ni la sumisión ciega ante sistemas de odio. Esta es la escena que se representa en el minuto 58 con 30 segundos. Acá se puede ver cómo Bruno va entrando a la cocina, muestra la curiosidad y el acto de acercarse al otro. También el primer plano de Chamuel comiendo pastel muestra la vulnerabilidad y la necesidad. La siguiente escena es Bruno mirando a Samuel con culpa cuando el soldado los interrumpe, evidencia la traición por miedo, y el plano del soldado acusando a Samuel, que es un símbolo del poder que reprime la amistad. En el modelo de propaganda de Occidente se evidencian valores centrales como la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad humana. Esto se ve claramente en la escena donde Pavel, que es un judío, que antes de ser prisionero era médico y le cuenta esa historia a Bruno, cuida y cura su pierna herida después de su caída. Esta escena muestra que incluso privado de su libertad y reducido a sirviente, Pavel conserva su humanidad y su valor como persona. Representa claramente la dignidad y la igualdad como principios fundamentales que la ideología nazi intenta destruir. Aquí el adversario es claro, el régimen nazi. Funciona como la antítesis de la democracia, la justicia y la igualdad. La opresión, la jerarquía racial y el racismo estructural se oponen directamente a los valores occidentales de libertad y derechos universales. Es por eso que esta imagen refleja cómo la película denuncia la violencia y defiende la memoria de quienes fueron despojados de su dignidad, recordándonos que los derechos humanos no deben darse por sentados. En esta diapositiva analizo el discurso político de la película, que es claramente ideológico y no neutral. Denuncia la violencia y el racismo como mecanismos institucionalizados del régimen nazi. A la vez es polémico y disciplinario, porque muestra cómo se ejerce el control social y simbólico a través del campo. Sin embargo, surge una resistencia moral. La amistad de Bruno y Chamuel
que es una fisura simbólica dentro de ese sistema de exclusión. Elegí la escena del minuto, la hora 1:10:18, en donde se encuentran junto a la cerca y representa esa alternativa de inocencia, empatía que desafía la lógica del odio. En esta diapositiva voy a analizar el campo de concentración como dispositivo de control total, siguiendo las ideas de Foucault y Agamben. Primero vemos a Bruno mirando curioso hacia el campo desde el exterior, en el minuto 32:29. Esta imagen muestra la barrera física, la reja electrificada funciona como frontera entre quienes están adentro, controlados y clasificados. Bruno se impresiona y siente curiosidad por lo que hay adentro. Y esto representa la vigilancia permanente y el límite entre la libertad y la opresión. Después, en el minuto 33:19, que es la segunda imagen, muestra a Chamuel del otro lado de la reja, usando su pijama de rayas. Esta vestimenta es una barrera simbólica. Borra su identidad personal, lo convierte en parte de un colectivo despojado de humanidad, ya que son todos iguales, todos controlados, todos esclavos. Y finalmente aparece en la hora 1:20:24, cuando Bruno cruza la reja y aparece del mismo lado que Chamuel. Vestido también con el pijama de rayas, queda claro acá que nada escapa de este dispositivo. Hasta quien estaba fuera puede ser absorbido, clasificado y vigilado. La reja, la ropa y el propio campo forman un mecanismo de control total que regula los cuerpos, las mentes, los comportamientos, entre otros. Acá tenemos los componentes del discurso social. La primera escena es del minuto 53:50, la lengua legítima. Esta se expresa en la autoridad del padre de Bruno como comandante, que es respetado y temido hasta por su propia familia y el entorno, y esto se ve claramente en la escena de la cena, cuando el oficial se muestra cuidadoso al hablar frente a él y la madre evita confrontarlo directamente. La segunda escena es del minuto 56, que es el doxa, y esta escena identifica el doxa, que es cuando Gretel, la hermana de Bruno, explica que los judíos son malos, que son el enemigo, porque así lo aprendió de su tutor y de los carteles de propaganda que pegan en su pieza. Bruno, si bien le pone atención y la escucha, no entiende del todo, y esto muestra claramente cómo la propaganda se vuelve un saber común. La siguiente escena es del minuto 14:37. El holocausto es el gran tema de fondo acá. Y Bruno observa a los prisioneros desde la ventana por primera vez, sintiendo curiosidad, preguntándose por su apariencia y su ropa, mostrando el paradigma de la exclusión y de la opresión. La siguiente escena del minuto 42:33 es el tabú. El exterminio es el gran tabú. Nadie lo menciona directamente. Esto se refleja cuando Bruno pregunta sobre el mal olor y el humo que salía de la chimenea, y su hermana y madre lo evaden, no le contestan, mostrando silencio sobre lo innombrable. En la siguiente escena, en el minuto 59:13, tenemos el egocentrismo. Este rasgo aparece cuando el soldado desprecia a Chamuel, lo que refleja el desprecio hacia el niño visto como inferior por ser judío, y lo humilla claramente en esta escena. La siguiente es en 1:27 minutos y 3 segundos. Es el patos, la emoción colectiva. Tenemos acá las manos entrelazadas de Bruno y Chamuel. Esta es la carga emotiva que une al público. En la película se evidencia el momento más doloroso, las manos de Bruno y Chamuel entrelazadas dentro de la cámara de gas. Este gesto demuestra la inocencia que se sacrifica ante el odio. Y por último, tenemos la escena de la hora con 17 minutos y 43 segundos. Tenemos el sistema topológico. Finalmente, el sistema topológico es el lugar desde donde se enuncia el discurso. Aquí la historia se cuenta desde la mirada ingenua de Bruno, que no comprende la magnitud de lo que pasa. Esta perspectiva
contrasta con la brutalidad del contexto y hace más potente el relato. La escena es cuando Bruno se despide de su madre para ir a jugar sin saber su destino, sin saber lo que le va a pasar. Por último, tenemos la dimensión ideológica textual, usando ideas de Umberto Eco, Roland Barthes y Mikhail Bakhtin, para entender cómo se construye y se interpreta el sentido final de la película. Primero, la historia funciona como obra abierta, en el sentido de Umberto Eco, porque permite múltiples lecturas. Es una denuncia del Holocausto, una reflexión sobre la inocencia o una crítica a la obediencia ciega, pero a la vez tiene un final cerrado, ya que la muerte de Bruno y Chamuel concreta la tragedia y no deja lugar a una resolución feliz. En segundo lugar está el contrato tácito entre el creador y la audiencia, como plantea Barthes. Aunque Bruno no comprende nada, el espectador sí sabe lo que ocurre y completa la historia. Esta diferencia crea tensión y obliga a una actitud activa. Con Bakhtin se entiende que existen vacíos interpretativos, la cerca, el pijama de rayas, la chimenea, que son signos que Bruno ve pero no decodifica, y nosotros como espectadores llenamos esos vacíos gracias a nuestra competencia y saber histórico. También es posible una interpretación aberrante, por ejemplo, quienes podrían justificar la obediencia del padre de Bruno como deber, pero la película tensiona estas lecturas mostrando claramente la consecuencia trágica de la obediencia sin cuestionamiento. Finalmente, hay intertextualidad porque la secuencia final dialoga con testimonios reales del Holocausto y otras representaciones de este mismo. La ropa vacía de Bruno simboliza la ausencia, pero también es huella visual que remita a millones de víctimas. Todo esto se resume en la secuencia de la cámara de gas, la entrada de los niños, sus manos tomadas, la puerta cerrándose y la ropa vacía simbolizan el horror, la inocencia y la memoria colectiva. Muchas gracias.